ya les subí a YouTube la clase de las 4, enseguida terminamos y subimos esto. Entonces, dijimos lo siguiente, dijimos que los percentiles, los cuartiles, y no vamos a ver los deciles, pero los vamos a mencionar, todos se llaman medidas de localización. Esas medidas de localización lo que hacen es dividir la información en dos partes. Y un porcentaje está por debajo de ese valor que yo encuentre. Depende de, o sea, ¿por qué el percentil 32 o el 40 o el 25 o el que sea? Depende de lo que yo necesite. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con número par. Terminamos haciendo el ejemplo en la clase anterior con cuando n es impar, que así como calculamos la mediana, uno simplemente ubica la posición que le da producto de esto acá e inmediatamente nosotros simplemente decimos, es la posición, aquí como en este caso decíamos, es la posición 19, entonces es x igual a 4, en este caso estamos calculando el percentil 60 y decíamos el 60% de las familias tienen 4 mascotas o menos. Eso en el caso de que n sea impar, pero cuando n es par, como en este caso que nos dio 32, o sea, estamos diciendo n es igual a 32 familias, ¿sí? N es igual a 32 familias. Entonces, si nosotros quisiésemos decir, por ejemplo, en este caso, nosotros nos interesa saber el 30% de las familias por debajo de qué valor tienen mascotas, o sea, cuántas mascotas o menos tienen el 30% de las familias. Entonces, estamos tratando de calcular el percentil 30, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? El percentil 30 se va a encontrar en la posición n dividido 100 por i, ¿sí? En este caso i vale 30, o sea que ese percentil 30 va a estar en la posición, son 32 familias dividido 100 por 30, que vale i, ¿verdad? Entonces, solo escriba con negro, por favor, ok. Entonces, estamos diciendo que el percentil 30 está en 32 dividido 100 por 30. Entonces, me da 9.5, 9.6. Decimos entonces que el percentil 30 está en la posición, se me olvidó, 9.6, o sea, en la posición 10. Pongámoslo acá así. Posición, esto me da 9.6, o sea que está en X10. ¿Listo? Pero como esto es par, ¿sí? Nosotros estamos viendo que n es par, nosotros no podemos venir a la posición 10 y decir que solamente es 2. No, tenemos que coger y hacer el promedio de la posición 10 y la siguiente. Eso significa que el percentil 30 está en el promedio entre la posición 10 y la posición 11. En este caso, nos dio la casualidad de que ese percentil es 2 que hay en la posición 10, mírenlo acá, 2 que hay en la posición 11 y mírenlo acá, dividido 2 porque es un promedio. Eso significa que el percentil 30 nos dio 2. ¿Listo? Entonces, calculen ustedes, por favor, el percentil 19. Me van a calcular cuál es el percentil 19. Calcúlenlo ustedes, les doy un minutito para que me digan el percentil 19 en qué, cuál es y cómo se interpreta. Un minutico. A partir de este minutito, para que ustedes vean en qué se pueden de pronto cascabelear ahí.
Muy bien. Entonces, ¿cuánto les dio? Por lo que parece ser, parece indicar, la pregunta que me están haciendo, entonces, el percentil 19 está en la posición 32 dividido 100 por 19. Eso da 6,08, me parece, ¿cierto? Sí. 6,08, ¿sí? 6,08, muy bien. Entonces, 6,08 quiere decir que esto está en la posición 7. En teoría está en la posición 7, ¿verdad? Pero como en la posición 7, esto es par, entonces no puedo decir que está en la posición 7, sino que en la posición 7 y la siguiente. Quiere decir que el porcentil 19 es igual al promedio entre el dato que está en la posición 7 más el dato que está en la posición 8 sobre 2. Es decir, esto es, en la posición 7, ¿qué tengo? Tengo un 2. Ah, no, sí, en la posición 6, perdón. Aquí lo aproximamos es a 6. Y la siguiente, que es la 7. ¿Por qué lo aproximamos a 6? Porque nos dio 6,08. O sea, la 6 y la 7. En la 6 tenemos un 1. En la 7 tenemos un 2. Dividido 2, esto es igual a 1,5. Es decir, que el percentil 19 es 1,5 más cotas. Lo dejamos como 1,5, ¿sí o no? Llamamos el promedio entre esas dos posiciones. Quien me está preguntando, Luisa, si eso es, nos tiene que dar entre la 1 y la 2. Ese es el percentil, pero ¿cómo lo interpretamos nosotros? Acuérdense que como esto es una variable discreta, ¿qué decimos? Entonces decimos que el 19% de las familias tienen 2 mascotas o menos, ¿sí? Lo tenemos que interpretar, no hay problema. ¿Qué pasa? Pregunta. ¿De dónde sale el 19? Eso es una pregunta que yo me hice, acuérdate. Tú puedes preguntar por el percentil 30, el 42, el 35, el 21, el 48, el 74, lo que necesites. Entonces les iba a decir, más o menos, para resolver esa duda que ustedes están teniendo. Les decía que nosotros en la universidad, en alguna de esas universidades que yo trabajo, se seleccionan, miren ustedes, se seleccionan servidores públicos. Y esos servidores públicos no es que se lo pueda inventar, sino que mira lo que estoy diciendo en este momento. Se seleccionan servidores públicos. Entonces, para yo encontrar un servidor público, se les hace un examen de conocimientos. Y entonces, ¿qué dice la norma, la Comisión Nacional de Servicio Civil, quien los va a elegir? Dice que el 30% que hay aquí es el que pasa. Entonces, a mí me dicen, encuéntrame este percentil, de manera que los que estén por encima de esa calificación pasan el proceso y siguen la entrevista. Los que están por aquí, o sea, ¿qué porcentaje? Los que están por debajo de este valor no me van a pasar la entrevista, pues ya, se van del proceso. Entonces se presentan 40,000 personas. Nosotros calculamos de esas 40,000 personas qué necesito encontrar. Yo de esas 40,000 personas, ¿qué dato es? Si tengo un 30% por encima y un 30% por debajo, ¿qué percentil tengo que encontrar? ¿Cuál? ¿Quién dijo yo? Aquí ya me lo puedo inventar. ¿Cuál? ¿Cuál percentil? El percentil 70, o sea, yo tengo que encontrar acá el percentil 70. Entonces, digamos que esto acá son las calificaciones de los exámenes de estas personas. Y digamos que las personas sacaron todo esto, el 1 sacó 0, el 1, 1, el 1, 2, y que la calificación iba de 1 a 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el percentil 70. Entonces, miren que aquí viene la interpretación. El percentil 70, ¿cómo se calcula? Entonces tengo que encontrar la posición n dividido 100 por 70. ¿Cuánto me da esa posición? Esa posición me da, fueron 32 aspirantes dividido 100 por 70. Ese percentil está en la posición 22,4. O sea que el percentil 70 va a estar
en x22 más x23 sobre 2. Ahora sí, ese sí va a ser el percentil 70. ¿Quién está en la posición 22? Entonces venimos acá y miramos. En la posición 22 está un 5 y en la posición siguiente está un 5. Eso significa que si da 22.5 se aproxima a 23, exactamente. O sea, aquí se cubre el criterio de aproximación. De 5 hacia arriba paso al siguiente y de 4 hacia abajo estoy en el anterior. Buena la pregunta. Entonces aquí yo ya tengo estos dos. ¿Cuál me da? O sea, esta calificación que tengo acá es 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en este grupo, ¿yo qué voy a decir? Que van a pasar los que tengan 5 o más. ¿Sí o no? Eso es lo que me están diciendo. Yo ya no estoy ya no me interesa el 70% hacia abajo, sino todos aquellos que tengan una calificación superior a 5 siguen en el proceso. Entonces, nosotros vamos a utilizar este valorcito de acá se utiliza en cada contexto que yo esté trabajando. Entonces, si por ejemplo otra empresa dice, no, yo necesito que pasen muchos, entonces no me calcula el percentil 70, sino que me calcula el percentil 60. Ah, bueno, entonces yo hago todo el procedimiento. Entonces, digamos que a ustedes les dicen, bueno, el percentil 60 de ese proceso de calificación es igual a 4.8, ¿sí? La calificación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, en términos generales, que todo aquel que tenga una calificación de 4.8 o más va a pasar en ese proceso. Pero también quiere decir que en el resultado final estoy diciendo que el 40% de las personas que se presentaron a ese proceso tuvieron una calificación superior a 4.8. Entonces, esos son como las aplicaciones y los usos de los percentiles, de los deciles, de los cuartiles. O sea, siempre que nosotros vamos a hacer uso de este tipo de medidas, básicamente es para ellos, ¿sí? Nos ayudan a otro montón de cosas, pues, que en este curso no tienen alcance. Entonces, ya terminamos de ver lo que son las medidas de localización y las medidas de tendencia central. O sea, hemos visto ya 3 medidas de tendencia central y 3 medidas, pues los deciles, acuérdense que es básicamente el 10% está por debajo de ese valor. Pero no los vamos a mirar. ¿Qué vamos a ver ahora entonces? Vamos a mirar las medidas de dispersión. Estas hoy alcanzamos a verlas. Solamente vamos a ver y a entender el concepto de dispersión. La próxima clase lo terminamos, o sea, el martes a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, continuamos esto y ya terminamos en Excel para que empecemos el tema de probabilidades. Entonces, recordemos que nosotros cuando hablamos de dispersión, básicamente estamos hablando de un concepto que no es muy estadístico. El concepto de dispersión se refiere a la distancia, ¿sí? O sea, que cuando yo estoy hablando de dispersión, lo que estoy realmente midiendo es la distancia. Miren ustedes, cuando nosotros calculábamos la media aritmética, ¿qué sucedía? Pues sucedía que yo tomaba la media y yo no sabía si ese valor se había dejado afectar por un valor extremo hacia arriba o hacia abajo. Simplemente yo estaba diciendo que la media aritmética es, por ejemplo, en este caso nos pudo haber dado 6, ¿sí? Pero resulta que 6 no es el número de mascotas, se dejó afectar por ese 10 que había por allí. O me pudo haber dado 1.2 y resulta que ese se dejó afectar por el número 0. Entonces, cuando yo tengo un promedio solito, yo no puedo determinar qué tan dispersos o qué tan juntitos están esos datos. Entonces, para eso, nosotros utilizamos las medidas de dispersión. La primera de ellas se denomina rango. Entonces, el rango simplemente se denota o se define como la diferencia, o sea, se denota con una letra R y es simplemente la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Una medida como el rango, solito, se puede tomar como que los estudiantes en el salón
no estamos dispersos, al salir ya estamos dispersos y distanciados. Pues en términos, digamos, físicos, eso es. Cuando todos están juntitos acá, entonces, ¿qué va a suceder? Que todos tienen poca variabilidad, ¿sí? Pero cuando hay unos muy lejos de otros, tengo una dispersión. No tanto que yo les digo a ustedes están dispersos porque no están como atentos, pero sí más o menos podríamos definir eso. Miren que estamos hablando de distancia. Miren, esto es la primera medida más simple de dispersión. Estamos diciendo qué tan lejos está el dato mínimo del dato máximo. Entonces, miren ustedes, si yo digo que en el ejemplo de las mascotas, el rango es igual a 10 menos 0, ¿sí o no? Entonces me va a dar que el rango es 10 mascotas. Si a mí me están diciendo el rango de sus datos es 10 mascotas, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la diferencia entre el mayor número de mascotas y el menor número de mascotas es 10. Hay un rango muy amplio. ¿Qué significa? Que hay una cantidad de valores entre 0 y 10. Eso solo no nos dice nada. O sea, él como tal solito no nos dice nada, pero acuérdense que nosotros estamos calculando todas estas medidas para describir mi fenómeno que estoy tratando de estudiar. O sea, hago todas las medidas y yo ya puedo describir toda esa población en esas variables cuantitativas que yo estoy mirando. Entonces, no nos vamos a ir muy profundamente con el rango porque ya sabemos. El segundo se denomina el rango intercuartil. Rango intercuartil. Miren ustedes, esta es otra medida que me ayuda a observar o a mirar qué tan lejanos están los datos del centro. Miren, el rango intercuartil se define como la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, si yo fuese a hacer la misma medida que me calculan los cuartiles, ¿aquí quién tengo? Aquí tengo el mínimo y aquí tengo el máximo, ¿sí? Aquí voy a tener el cuartil 1, aquí voy a tener el cuartil 2 y aquí voy a tener el cuartil 3, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago una cajita entre estos tres? Miren ustedes, estos tres, ¿qué me están diciendo? Acá tengo el 25% de los datos. Aquí tengo el 25% de los datos. Eso significa que en esta cajita yo tengo el 50% de mis datos. ¿Y esa cajita está en dónde? En todo el centro. Acá hay 25, aquí hay 25. Entonces, el rango intercuartil me está indicando a mí la diferencia entre estos dos. Entonces, voy a mirar qué tan distantes están los datos centrales. Esto vuelve a ser cultura general porque esta técnica se utiliza para nosotros encontrar otras propiedades que se llama la asimetría o los valores extremos. O sea, con este ranguito y otra técnica adicional que tampoco se alcanza en nuestro curso, nosotros vamos a saber si estos datos que hay por aquí o estos datos que hay por aquí son extremos. O sea que estas dos medidas no las vamos a dar mucho impulso en las clases de estadística. Solamente vamos a entender que son medidas de medidas de dispersión que me están indicando la distancia de todos mis datos, o sea, todo ese recorrido que tienen mis datos y el recorrido del valor central. Pero realmente lo que nos interesa y lo que nos necesitamos entender mucho más, que es una de las, digamos, en estadística, una de las situaciones más importantes que nosotros tenemos que trabajar o mirar es el concepto de desviación estándar. Entonces, ojo que vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, muy simple para entender lo que es una desviación. El próximo martes continuamos, pero hoy solo entendemos el concepto de desviación. Entonces, primero, o sea, esta es la tercera ya, ¿cierto? La tercera medida se llama desviación media. Entonces, la desviación media no la vamos a rezar. No vamos a rezar la desviación media. Solamente vamos a calcularla, vamos a ver cuál es el concepto de desviación media y vamos a interpretarla. Luego vamos a ver qué sucede con ella y calculamos otras medidas.
que nos ayudan a encontrar, como decías tú ahorita en la pregunta, la dispersión de los estudiantes. Pero en esos estudiantes tuvimos que haber medido una variable, perdón, cuantitativa. Entonces, lo que les decía yo a ustedes, por ejemplo, la edad. Vamos a mirar qué tan dispersa es la edad de ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si sus edades están todas por el mismo valor o están muy alejadas. Si son ustedes solitos, acuérdense que el promedio y todo lo demás va a quedar muy cerquita. Pero si entro yo con mis 80 años, voy a dispersar y voy a volver esa variable edad muy heterogénea. Entonces, ¿cómo sé yo qué es lo que pretendo? Dar un numerito. Con solo llevar ese numerito puedo decir si mis datos están muy concentraditos o están muy alejaditos. ¿Sí? Desviación estándar y desviación y media son distintas, sí. La media es un indicador de tendencia central, ¿sí? O sea, si yo les digo a ustedes la calificación promedio en su quiz número 1 fue de 1.8, ¿ustedes qué están diciendo? Que la mayoría de los estudiantes están por 1.8. Hay unos por encima y hay unos por debajo. Pero no sabemos si ese 1.8, que es la media, que me estás preguntando, si esa media, no sabemos si está por un valor extremo, está afectada. Entonces, la desviación media, o sea, una medida de dispersión me va a ayudar a mirar si esa media se dejó afectar. Entonces, vamos a decir que la desviación, el concepto de desviación, ya es diferente. O sea, tenemos que hablar de dispersión. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de la calificación. Digamos que los siguientes datos, no vamos a definir todavía la desviación media, que los siguientes datos corresponden a la calificación de 5 estudiantes. Solamente lo vamos a hacer con 5, ¿cierto? De 5 estudiantes en una prueba de conocimiento. Entonces tenemos que el estudiante 1 sacó 3,4, el estudiante 2 sacó 3,8, el estudiante 3 sacó 0.1, el estudiante 4 sacó 4,2 y el estudiante 5 sacó 0.9. No lo pongamos tan mal. Digamos que sacó 2.9. ¿Listo? O sea, tenemos ahí cuántas calificaciones. 1, 2, 3, 4, 5. Y es una calificación de una prueba de conocimiento. Entonces, miren ustedes, si yo quisiera saber cómo le fue a este grupo, ¿yo qué tengo que hacer? Calcular la media aritmética. Ustedes me van a ayudar, por favor, a calcularla. Entonces, la media aritmética simplemente es la suma. 3.4 más 3.8 más 0.1 más 4.2 más 2.9. ¿Sí? Me dio la suma. ¿Y lo voy a dividir entre cuánto? Pues lo voy a dividir entre 5 estudiantes. Entonces, ¿cuánto da la suma de arriba? ¿Cuánto da 3.4 más 3.8 más 0.1, etcétera? Da 14.4. O sea, esto es exactico o tiene más decimales. 14.4. Exactico, 14.4. O 14.4233, ok. 14.4 exacto. ¿Alguien me dice que 14 exacto? ¿Quién me ayuda con otra? 14.4. Exactico, listo. Muchas gracias. Entonces, miren ustedes, ¿qué estoy diciendo? Divido eso entre 5. 14.4 dividido 5 me va a dar que la calificación promedio, ¿cuánto es? 14.4. 2.88. O sea, también las dos cifras decimales, no me da más, ¿cierto? Me da 2.88 puntos, ¿cierto? Estos son calificaciones. ¿De dónde salió este 2.88? Salió de calcular el promedio de calificación de estos estudiantes. Entonces, miren ustedes, ¿qué está sucediendo? Nosotros, ¿cómo vamos a interpretar esto? Entonces, simplemente decimos que en promedio, cada estudiante sacó o obtuvo
una calificación de 2.88 puntos. ¿Listo? Entonces, yo simplemente voy a decir lo siguiente. Si yo no quisiera darles a ustedes la calificación, sino que yo quisiera evaluar el comportamiento de este grupo, o sea, yo quiero saber qué tan dispersos o qué tan juntitos están estos datos, yo voy a calcular un concepto que se llama desviación. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero que todo, vamos a colocar aquí los valores de mi variable. ¿Cuáles son los valores de mi variable? Los vamos a organizar de menor a mayor. Entonces tenemos que la primera calificación fue 0.1. La segunda calificación fue 2.9. La tercera calificación fue 3.4. La cuarta calificación fue 3.8. Y la última calificación fue 4.2. O sea, yo estoy calculando las calificaciones, organizando las calificaciones de mis estudiantes de menor a mayor. Entonces, miren qué sigue ahora. Yo voy a calcular la desviación. Miren, la desviación, como yo estoy hablando de distancias, ¿yo qué voy a hacer? Voy a mirar cómo le fue a este señor respecto al grupo. ¿Cómo le fue a este señor respecto al grupo? ¿Cómo le fue a este? ¿Cómo le fue a este? ¿Y cómo le fue a este? Entonces, ¿cómo me comparo yo con este grupo? Pues voy a coger mi calificación, que fue 0.1, y le voy a restar el promedio. O sea, voy a mirar yo, que saqué 0.1, qué tan lejos estoy del grupo, o sea, qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Coger y decir, 0.1 le voy a restar 2.88. ¿Me ayudan a calcularlos todos, por favor? El primero da menos 2.78. Muy bien, aquí ya entonces los tenemos todos los que me ayudaron. El primero da ¿menos qué? Menos 2.78. O sea, este primer resultado nos dio menos 2.78, negativo, ¿sí o no? Como el siguiente nos dio menos 0.02. El siguiente nos dio 0.02 positivo. Nos dio 0.52. El otro nos dio 0.92. Y el otro nos dio, ¿quién la calculó? 1.32. Entonces, miren, estoy diciendo que una desviación es coger el valor de la variable de cualquiera de ellas y le voy a restar la media. Entonces, vamos a entender. ¿Qué es la media? Estoy diciendo que la mayoría está por aquí, pero que hay personas que tuvieron calificaciones superiores a 2.88 y hay personas que obtuvieron calificaciones inferiores a 2.88. Pero entonces ahora yo no quiero dar esa calificación así para no tener que avergonzar a nadie. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a interpretar esto. ¿Qué es menos 2.78? Quiere decir que el individuo 1 está alejado ¿de quién? Del promedio en 2.78 puntos. Es decir, por debajo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque me dio un signo negativo. ¿Qué pasa con los otros? Los otros están alejados del promedio. El segundo individuo está alejado del promedio en 0.02 puntos, ¿verdad? ¿Pero por dónde? Por encima. Este está alejado del promedio, o sea, respecto al grupo, está por encima en 0.52. Este está alejado por encima en 0.92 y este está alejado por encima en 1.32.
Entonces, yo ya no estoy hablando en términos de la calificación, sino de la desviación. Ya estoy diciendo que cada uno de estos individuos está lejos del promedio, o sea, de la medida que representa este grupo, y ya no es en las mismas unidades de la variable, en 2.78 por debajo, y estos están por encima. ¿Sí estamos? O sea, el concepto de desviación es simplemente saber cuál es mi posición respecto al grupo. Eso es. Si nosotros estuviésemos hablando en términos de edad, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el primer individuo, si no conociéramos esto acá, el primer individuo está por debajo de la edad promedio en menos 2.78 años. El segundo individuo está por encima en 0.02 años. El tercer individuo y así sucesivamente. O sea, tengo que mirar qué es lo que estoy midiendo, y cuando hablo de desviación, ya estoy diciendo que eso es qué tan lejos estoy yo de la medida que representa el grupo, por encima o por debajo. Estamos hasta ahí. Entonces, si yo borrase estos daticos, ¿sí? Entonces, ¿qué ven ustedes? Que yo ya no tengo una variable que se llama calificación, sino una variable que se llama desviación. Es decir, yo puedo encontrar el promedio de desviaciones, o sea, que yo puedo decir, vamos a calcular el promedio de desviaciones. Si yo fuera a encontrar el promedio de desviaciones, ¿yo qué tendría que hacer? Pues el promedio, ¿qué es? Dice que simplemente sume todos los datos y los divida entre 5. O sea que yo tendría que hacer lo siguiente, tendría que decir, la desviación media es igual a ¿qué? A menos 2.78 más 0.02 más 0.52 más 0.92 más 1.32, y todo eso lo voy a dividir entre 5. ¿Cuánto les da? ¿Quién me dice cuánto les dio? Yo estoy haciendo aquí la sumita. ¿Cuánto les dio? De a 1. ¿Cuánto dio esa suma? Nadie. A nadie le dio nada. Se nos va a acabar la reunión y no nos dio. ¿Cuánto da? Menos 2.78 más 0.02 más 0.52 más 0.92. Nadie lo hizo. ¿Qué problemas poseen? Se nos acabó el tiempo. Da 0, exactamente. Entonces, miren, eso es una propiedad de la media, que la suma de las desviaciones cuadradas, desviaciones respecto a la media es 0. ¿Por qué nos está dando 0? Por este menos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder calcular la desviación media? Para nosotros poder calcular la desviación media, pues vamos a calcular el valor absoluto de esas desviaciones. ¿Qué eso qué es? Pues simplemente le colocamos positivo a lo negativo. Entonces aquí ya podemos quitar este menos y hacer la suma. La suma le dio a Diana 5.56, ¿cierto? Desviación media es igual a 5.56, pero debemos dividir eso entre 5. ¿Cuánto da 5.56 dividido 5? Da 1.0 algo, 1.112. Entonces, miren, vamos a hacer esta interpretación en el tablero acá. Voy a borrar esto y ya saben de dónde salió, porque el próximo martes volvemos a retomar para que entendamos no, el martes lo hacemos nuevamente despacio. Miren, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que en promedio cada calificación se desvía ¿en cuánto? En 1.112 puntos de la media. ¿Que cuánto es la media? De 2.88. Entonces puede ser por encima o por debajo. ¿Listo? Eso es lo que significa ese 1.112, es una variable nueva. En promedio, cada calificación se desvía en 1.11
puntos por encima o por debajo. Entonces ya calculamos esa primera, el próximo martes vemos la desviación estándar y